En el mundo del cine, los objetos poseídos generan tensión, por lo que Hollywood ha perfeccionado el arte de hacernos saltar del asiento con muñecas diabólicas, espejos malditos y cajas misteriosas. Por lo que en este video te contaré algunas historias donde las personas han experimentado en carne propia algo así en la vida real. Robert el verdadero Chucky. En los años 80, en la soleada Key West, Florida, un niño llamado Robert Eugene Otto recibió un muñeco que marcaría su destino. Se lo regaló una empleada doméstica, y en su gesto inocente, Robert decidió llamarlo igual que él. Nadie imaginó que ese acto sería el inicio de una de las historias más escalofriantes de Estados Unidos. Al principio, todo parecía normal. El niño y su muñeco eran inseparables, como dos compañeros leales. Pero pronto comenzaron los susurros de lo inexplicable. Muebles que se movían, voces infantiles en habitaciones vacías y el muñeco asomado por las ventanas cuando nadie estaba en casa. Robert aseguraba que el muñeco le hablaba y sus padres escuchaban risas cuando no había nadie más. Con miedo, los Otto lo encerraron en el ático, pero años más tarde, Robert volvió a encontrarse con el muñeco y, movido por la nostalgia, lo restauró. Las manifestaciones paranormales regresaron con fuerza, pasos, voces y una energía densa que afectó incluso su matrimonio, por lo que el muñeco nuevamente fue encerrado. Tras la muerte de Robert, la casa fue vendida y la nueva familia permitió que su hija jugara con el muñeco, pero poco después la niña afirmaba que el muñeco Robert se movía solo y la observaba por las noches. Hoy, Robert, el muñeco, vive tras una vitrina en el East Martello Museum. Quienes se acercan aseguran que cambia de expresión, y si le tomas una foto sin pedirle permiso, prepárate, ya que aseguran que su maldición sigue vigente y podría ir tras de ti. Harold, la historia del muñeco embrujado. De todos los muñecos embrujados del mundo, pocos tienen una leyenda tan oscura como Harold. Su historia moderna comienza en 2003, cuando un joven cineasta lo encontró en una página de eBay. Al principio, parecía el accesorio perfecto para una película de terror, hasta que comenzó a comportarse como si fuera el protagonista. El primer dueño, Greg, intentó venderlo tras experimentar sucesos inquietantes. Lo puso a la venta por apenas $600, pero nadie quiso comprarlo. Se lo llevó de vuelta a casa, y entonces comenzaron los ruidos, los susurros y las sombras. Meses después, por fin logró venderlo a Katy, una amiga que solo buscaba revenderlo y sacar algún dinerito extra, pero fue un gran error. Apenas el muñeco Harold llegó a su hogar, Katy empezó a escuchar pasos, murmullos y voces en la oscuridad. Aunque intentó ignorarlo, los sucesos fueron tan intensos que decidió guardarlo en el sótano. Ahí todo pareció calmarse, hasta que decidió regalárselo a un amigo. Steven, sano y atlético, comenzó a deteriorarse física y emocionalmente. Tras convivir con Harold, le diagnosticaron cáncer de pulmón, sin explicación aparente. Luego, otro amigo, Ronnie, falleció tras caer por unas escaleras poco después de visitar el muñeco. Durante años, psíquicos han intentado analizarlo y muchos coinciden en lo mismo. Harold está vivo, o al menos poseído por algo oscuro. Pesadillas, visiones y tragedias rodean a todo aquel que se cruza con él. Hoy, Harold no es solo un muñeco, es una advertencia con botones y mirada vacía. Hay cosas que jamás deberían ser tocadas. Pupa, la misteriosa muñeca italiana que cobra vida. Entre los casos más inquietantes del mundo paranormal, pocos generan tanta fascinación como Pupa,
una antigua muñeca italiana que parece tener voluntad propia. Desde la muerte de su dueña original en 2005, los fenómenos que la rodean se han intensificado: golpes en el vidrio, cambios en su expresión facial y hasta objetos desplazados a su alrededor han sido reportados por sus actuales cuidadores. Pupa permanece guardada en un estante cerrado, pero quienes se acercan aseguran sentir su mirada penetrante. Algunos incluso la han visto apoyar su mano contra el cristal, como si quisiera salir. Lo más desconcertante es que cambia de posición por sí sola, algo que desafía cualquier explicación lógica. Fabricada en Trieste, Italia, en los años 20, Pupa fue diseñada para parecerse a su dueña. Como muchas muñecas de la época, incluye cabello humano real, lo que solo aumenta el misterio. Su propietaria la conservó desde la infancia hasta su muerte, llevándola consigo incluso durante la Segunda Guerra Mundial. A lo largo de los años, sobrevivió intentos de destrucción, viajes transatlánticos y todo tipo de circunstancias. Pero lo más perturbador es lo que vino después. Pupa sigue activa y algunos aseguran que tiene conciencia. Sus cuidadores afirman que en ocasiones sus facciones cambian ligeramente, como si reaccionara a las personas que la observan. Aunque no todos creen en maldiciones, la historia de Pupa deja claro que algunas muñecas guardan secretos que nunca deberían ser despertados. Mandy, la muñeca maldita de Canadá. Mandy, una antigua muñeca de porcelana, es considerada la antigüedad más malvada de Canadá. Aunque su origen exacto es incierto, se cree que fue fabricada entre 1910 y 1920, probablemente en Inglaterra o Alemania. Pero su inquietante reputación no se debe a su edad, sino a los fenómenos paranormales que la rodean desde hace décadas. En 1991, una mujer angustiada donó a Mandy al Museo Kessler en Columbia Británica. Alegaba que la muñeca, heredada de su bisabuela, era demasiado perturbadora para tenerla en casa. Además, temía que su hija se encariñara con ella. Lo que nadie imaginó fue el caos sobrenatural que acompañaría su llegada al museo. Ruth Stubbs, la entonces conservadora, notó de inmediato que algo en Mandy no estaba bien. Trabajadores del museo se quejaron de sentir que la muñeca los observaba. Y durante una sesión fotográfica, objetos volaron por la sala sin explicación. Algunos incluso escucharon suspiros y experimentaron fallos técnicos al intentar fotografiarla. Un conservador retirado, sensible a la energía de los objetos, afirmó sentir un frío intenso al tocarla, junto con visiones de maltrato infantil. La antigua dueña confirmó que, durante años, la muñeca fue guardada en un sótano del que provenían llantos inexplicables. Desde entonces, Mandy tiene su propia vitrina. Cada vez que la colocan junto a otras muñecas, estas aparecen rotas al día siguiente. Aunque muchos creen que se trata de superstición, nadie niega que Mandy desprende algo oscuro, algo que aún no podemos explicar. Okiku, la muñeca japonesa cuyo cabello no deja de crecer. En 1918, Eikichi Suzuki compró una muñeca para su hermana menor, Kikuko, durante una visita a la exposición marina de Sapporo, en Hokkaido, Japón. Con rostro de porcelana, ojos oscuros y un kimono tradicional, la muñeca impresionaba por su realismo. Kikuko la adoró al instante y la llamó Okiku. Desde entonces, ambas fueron inseparables, hasta que la tragedia las separó. Kikuko falleció repentinamente por una grave enfermedad, dejando a la familia devastada. Como homenaje, colocaron a Okiku en un altar, creyendo que sería un símbolo de conexión con su hija. Pero poco después, algo extraño ocurrió. El cabello de la muñeca comenzó a crecer.
Al principio lo atribuyeron a una ilusión, pero al ver que el cabello alcanzaba las rodillas una y otra vez, incluso tras ser recortado, comenzaron a sospechar que el espíritu de Kikuko habitaba en la muñeca. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, la familia Suzuki decidió no llevarse a Okiku a Sajalín. En su lugar, la entregaron al templo Manenshi en la ciudad de Iwamizawa, donde permanece hasta hoy. Los monjes del templo se encargan de cortar su cabello regularmente y afirman que continúa creciendo de forma inexplicable. Análisis científicos confirmaron que el cabello es humano, pero no han podido explicar cómo crece. Así, Okiku no solo es una figura de folclore japonés, sino un fenómeno que desconcierta a creyentes y escépticos por igual, como si el amor de una niña se negara a desaparecer. Annabelle. La escalofriante historia de esta muñeca, que fue la inspiración de la exitosa trilogía de Annabelle, spin-off de la película El Conjuro, ocurrió en 1970, cuando una mujer decidió regalarle a su hija Donna, una estudiante de enfermería, una muñeca de trapo de la marca estadounidense Raggedy and Doll, muy populares en esa época. Tras recibir el regalo de su madre, Donna comenzó a notar, con el paso de los días, que la muñeca aparecía en una posición diferente a como la había dejado, y posteriormente aparecía en otras habitaciones de su casa, donde vivía junto a otras compañeras de escuela. Los fenómenos paranormales en la casa de Donna se fueron incrementando, hasta el punto en que Lou, un compañero de las chicas que habitualmente dormía en su casa, relató que la muñeca intentó estrangularlo mientras dormía. Enseguida, Donna y otras compañeras de piso contactaron a una medium para intentar averiguar por qué ocurrían cosas extrañas con la muñeca, por lo que una mujer acudió a la casa y les dijo que en la muñeca habitaba el espíritu de una niña de 7 años llamada Annabelle Higgins y que presuntamente la menor había fallecido en el lugar. Después de otros extraños sucesos, Donna contactó a los Warren, la famosa pareja que se dedica a tratar sucesos paranormales, quienes terminaron llevándose a la muñeca poseída a su museo paranormal, el Museo del Oculto de Ed y Lorraine Warren en Connecticut, Estados Unidos, para evitar que siguiera haciendo daño. Tras la investigación de los famosos demonólogos, llegaron a la conclusión de que la muñeca no estaba poseída por el espíritu de la niña, sino por una entidad demoníaca. Actualmente, Annabelle se encuentra en una caja de madera sellada y un sacerdote acude al lugar 2 veces al mes para rociar agua bendita sobre la diabólica muñeca. Joliet, la muñeca contenedora de almas. La historia de esta muñeca maldita se remonta a 4 generaciones atrás. Su actual propietario, Anna G., la heredó de su madre, esta de su abuela y la abuela de su madre. Según la leyenda que rodea esta muñeca, cada hija de la familia que la hereda carga con la maldición de tener 2 hijos, un niño y una niña. El varón morirá a los 3 días de haber nacido y supuestamente su alma pasa a formar parte de la muñeca, la cual será cedida a la niña, la hermana del niño fallecido, como herencia. Una vez que muere el niño, empiezan a ocurrir fenómenos extraños en la casa. Anna G. relata que en su caso se escuchan voces y llantos de niños que nadie sabe de dónde provienen, así como pasos y ruidos extraños durante las noches. Te preguntarás, ¿por qué los padres permiten que esa muñeca maldita pase a sus hijas? La razón es porque creen que las almas de sus seres queridos están atrapadas dentro de la muñeca, por lo que prefieren perder a un niño que a sus propias almas. Peggy, la muñeca poseída que ha enfermado a cada persona que la mira. La investigadora de sucesos paranormales Jane Harris afirma que este juguete ha afectado la vida de muchos, haciendo que se sientan mal, con dolor en el pecho, náuseas
entre otros síntomas que se relacionan. Jane obtuvo la muñeca después de que su anterior dueño la dejara ir. Él vivió una serie de enfermedades que no tenían explicación junto a esta. De hecho, llegó a recurrir a un sacerdote para dejar atrás su malestar y pesadillas. Lo más misterioso es que el día en el que el clérigo iba en camino, sufrió una fuerte enfermedad. Desde entonces, todos se han convencido de que Peggy es más que una simple figura sin vida. Provoca no solo enfermedades, sino también pesadillas a quienes están en su presencia, lo que ya ha sucedido a más de 80 personas que la ven en vivo o a través de videos. Una mujer dijo que cuando vio una fotografía de Peggy, su computadora se quedó bloqueada en la imagen de la muñeca y su habitación se enfrió repentinamente. Ella dijo entonces que sintió que había alguien en la habitación con ella. Incluso lo oía moverse. Los sucesos paranormales siguieron ocurriendo sin ninguna explicación, por lo que Jane decidió revisar la historia de la poseída, lo que confirmó esta situación. Descubrió que la muñeca posee un espíritu que reacciona a los collares con crucifijos. Incluso acudió a psíquicos, que aseguraron que sintieron que el espíritu estaba frustrado y esto podía desencadenar todo lo demás. Otra especialista comentó que Peggy estaba poseída por una persona judía que habría padecido el holocausto nazi. Esto fue confirmado por una tercera psíquica. Actualmente, la muñeca Peggy se encuentra en el Museo de Zak Bagans en Las Vegas. Estas historias no solo alimentan el mito de los juguetes malditos, sino que siembran la duda en las personas que no creen en ello. Te dejaré a ti la conclusión de este video, aunque a veces la realidad tiene más giros que cualquier guión de terror.